Si los estados financieros son la fotografía que explican la realidad económica de una compañía, las notas de los estados financieros son el relato que expresa cómo se realizaron estas fotografías. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento Mentes y Mentores. Es un gusto compartir este momento breve con ustedes a propósito del cierre del periodo fiscal 2025. Hoy nos encontramos presentes Renato Granda y mi persona, quienes dirigimos la división de auditoría y consultoría en Audex Consulting. Bienvenido, Renato. Mucho gusto, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Queremos aprovechar unos breves minutos para dirigirnos a ustedes y darles ciertos tips a manera de conversatorio respecto a la realidad que nosotros hemos podido experimentar en cada uno de nuestros clientes sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de cierre a los estados financieros del periodo 2025 a propósito de la elaboración de las notas a los estados financieros. Tú sabes, Renato, que muchos de nuestros clientes ha sido un tema que puede llegar a generar un cuello de botella la elaboración de las notas en el proceso de emisión de un estado, de un informe de auditoría de los estados financieros. Sí, precisamente como indica Santiago, uno de los temas más álgidos que le suele suceder a las compañías en este aspecto es la elaboración de las notas de los estados financieros. Y creo que es importante que apuntalemos en este tema y más bien yo te diría, ¿qué tú consideras que deberían considerar las compañías para la elaboración de las notas de los estados financieros según la NIF establecida por parte de la Superintendencia de Compañías en el país? Claro, o sea, vamos un poquito más atrás. Yo creo que las empresas desde un tiempo a esta parte han tenido la costumbre de delegar la elaboración de las notas a los estados financieros al equipo de auditoría. Únicamente el insumo entregado para llevar a cabo una revisión de auditoría es la materia prima de esta revisión, son los estados financieros base, como el balance general y el estado de resultados. Y la obligación de elaborar el flujo de efectivo, el estado de evolución de cambios en el patrimonio y las notas ha recaído sobre los auditores. Entonces, si bien es cierto, ha sido una costumbre, digamos, más eficiente en el desarrollo de la auditoría, pero no es sano desde el punto de vista en que una compañía es útil, esta herramienta le es útil a una compañía para poder gestionar, controlar su parte económica, monitorear la toma de decisiones y saber qué estamos reflejando en los estados financieros. Tú sabes que, por ejemplo, en nuestro portafolio de clientes tenemos empresas dedicadas al sector de salud, al sector energético y que sus directores o administradores no conocen a detalle la parte financiera. Es por eso que si se apoyan en las notas de los estados financieros, resulta un insumo bastante útil como para poder entender por qué se tomó X o Y acápite de la normativa NIF, por qué se tomó cierta política, por qué se estableció cierto principio para regular o manifestarlo en la contabilidad de la compañía. Correcto. ¿Tú consideras que entre los diferentes tipos de compañías que hay de servicios, manufactura, pueden hacer una réplica de las mismas políticas? ¿O tú crees que sí deben considerar lo que actualmente están realizando en su operatividad como tal, como en el caso de crédito a sus clientes, operatividad, manejo de inventarios? No, ¿Cómo tú puntualizarías? no, yo creo que lastimosamente las empresas han minimizado la importancia de la elaboración en las notas a los estados financieros y en algunos casos hemos visto que lastimosamente son la copia de cualquier nota a los estados financieros que no revelan lo que tú mencionas, que es algo importante. Las políticas que deben ser muy pormenorizadas, muy particulares, propias del negocio en cuanto a la liquidez, a la gestión de crédito, a las estimaciones, a los niveles de riesgos que afectan a las distintas empresas, inclusive llegando al punto de revelar en las notas a los estados financieros análisis de sensibilidad con escenarios de que si sucede X o Y situación para arriba o para abajo, cómo afectaría eso a la medición de ciertas cuentas que pueden verse afectadas por esas fluctuaciones como instrumentos financieros. En fin, es decir, en pocas palabras, las políticas son una parte de las notas de los estados financieros que deben ser particularmente establecidas para cada negocio. Perfecto. Adicionalmente, como parte de los componentes de las notas, ¿tú cómo has visto en las notas cuando elaboran los clientes la estructuración de cada una de ellas? Por ponerte un ejemplo, en el tema de activos fijos, en el tema de patrimonio, ¿cómo has visto este tipo de desglose de información que cada uno de los clientes reporta? Lastimosamente no todas las empresas se apegan a lo que exige la normativa NIF en cuanto a las revelaciones.
sean las NIF completas o las NIF para pymes, requieren que las revelaciones sean muy extensas en cuanto a los movimientos, a los principales movimientos o situaciones o transacciones que ha sufrido o a los que se ha visto sujeta la compañía a lo largo del ejercicio fiscal. Entonces, no, la normativa es muy expresa. La normativa NIF, en el caso de activos fijos, por ejemplo, revela que se haga prácticamente un movimiento de todas las adiciones, las ventas o las transacciones que se llevaron a cabo con los activos fijos. Hablemos, por ejemplo, de una norma que muchas veces se omite, la norma de activos contingentes y pasivos contingentes. Si bien es cierto, es una cifra a los estados financieros que no se revela, que no se contabiliza ni se presenta en los estados financieros, pero necesariamente son situaciones que deben ser reveladas porque posiblemente generan situaciones que a futuro pueden afectar a la situación económica de una empresa. Entonces es algo que nosotros hemos visto normalmente, o ha sido muy común que las empresas se apeguen únicamente a las cifras contables y no a las revelaciones de los estados financieros. Perfecto. Si tú de pronto, no sé si en alguno de tus clientes también has visto esta situación. Sí, creo que a veces el detalle de las notas de lo que el cliente reporta como parte del conjunto de sus estados financieros no tiene un desglose apropiado, a tal punto de que a veces no revisan la información que están reportando y cometen muchos errores en la revelación de dicha información, lo cual puede causar posibles inconvenientes ante los lectores. Esto podría ser sus proveedores, los mismos clientes o personal o entes que estén de cierto modo interesados en la información en que está revelando la compañía. Y claro, esto incluso les puede conllevar que en el caso hipotético, asumamos en el punto de que la compañía esté tramitando una obligación financiera. Posiblemente el mismo banco pueda ser observador de que la información que está revelando la compañía no esté acorde a lo que efectivamente es la operatividad normal de ella, ¿no? Tienes razón. Yo recuerdo en algún cliente alguna vez me preguntaron cómo o a qué nivel debo llegar en las revelaciones a las notas a los estados financieros. Yo le había contestado al financiero de esta compañía: piense que usted es un usuario de los estados financieros. ¿Y quién es un usuario?, me preguntó. El usuario puede ser cualquiera, desde el Estado, a través de sus entes de control, un banco, como tú bien indicas, un cliente, un proveedor, accionistas, los mismos empleados. Y al ser la información financiera de carácter público, entonces hoy en día cualquier persona puede ser usuario de la información financiera, y es por eso es que es necesario ser muy explícito, preciso y puntual y directo en la aplicación, en la revelación de la normativa. Ahí también hay algo sensible: saber hasta qué punto revelo y qué punto no, porque como sabemos la información financiera es pública y puede llegar a manos no adecuadas de toda esta información muy sensible de la compañía. Ajá, perfecto. ¿Tú hasta qué nivel considerarías que se debe revelar determinados temas que son propios del core de la compañía? Yo creo que lo mínimo que exige la normativa en cada una de sus cuentas, las normas NIF, yo creo que estaría bien. Ahora, si la empresa requiere revelar a las partes interesadas cierta información mucho más detallada, lo puede hacer casa adentro y presentar o subir a las plataformas de los entes de control notas un poquito más resumidas, porque sí pueden llegar a tener información sensible para el mercado y que de pronto pueden afectar a un tercero o a la misma compañía. Había un caso en el cual una empresa tenía una deuda con una entidad que esta empresa sabía que ya quebró. Entonces era necesario revelar el castigo, el deterioro que sufrió esa cartera, pero ser muy explícito en cuanto a definir o hacer o a expresar quién es esta empresa que quebró o las situaciones por las que quebró, creo que podría comprometer a un tercero y a las demás personas que tengan relación con esa empresa. Entonces hay que tener un poquito de mesura en cuanto a qué se revela, pero siempre cumpliendo lo mínimo que exige la normativa NIF. Perfecto, me parece excelente tu recomendación. Y justamente hay algo que nosotros siempre hacemos énfasis: el tema de las normas que se están aplicando, la normativa vigente sobre la cual se elaboran los estados financieros, ¿no es cierto? Perfecto. Respecto de las normativas que actualmente nos comentas, ¿cuáles son las NIF que actualmente aplicarían a partir del año 2026? Para este año 2026, todas las normas que estuvieron vigentes hasta el año anterior y con ciertos cambios en forma, diría, no precisamente de fondo, en la NIF 7, la NIF 9, la NIF 19, en cuanto a ciertas revelaciones para la medición de la caracterización
de ciertos instrumentos financieros, la categoría que se les puede dar. En cuanto a la NIF 19, cómo medir las relaciones con las subsidiarias y qué información revelar en cuanto a las subsidiarias. Eso en el presente año, pero siempre es importante en la sección del cumplimiento de la normativa NIF, que es una de las partes iniciales de las notas a los estados financieros, revelar cuáles son los principios contables bajo los cuales estoy aplicando la contabilidad, y también cuáles son las normas vigentes y cuáles son las normas que entran en vigencia en el año posterior. Como tú sabes, las que hemos venido viendo en nuestros clientes a partir del 2027, las nuevas normas que entran en vigencia, como la NIF 18. Perfecto. Por tanto, tú, en el tema de las notas a los estados financieros como tal, ¿recomendarías que las elabore el auditor o que las elabore más consensuadamente directamente la administración de la compañía? Yo creo que es bueno que casa adentro las empresas se vayan familiarizando con el manejo de información que exige la normativa NIF. Esto requiere leer mucho la norma es bastante extensa, requiere llevar a cabo varios análisis de interpretaciones que se derivan básicamente en el producto final, que es el juego completo de estados financieros, y las notas, que es el tema particular del que estamos hablando. Pero sí creo que como auditores podemos colaborar en la elaboración de las notas para que sea un juego completo de estados financieros que revele información necesaria y útil para todos los usuarios que nosotros habíamos mencionado. Perfecto. ¿Puedo utilizar políticas bajo normativa NIF Pymes para siempre y cuando una compañía tenga NIF Full o viceversa? No, debo ser muy categórico en la revelación inicial, donde se indica cuál es la normativa bajo la cual estoy elaborando los estados financieros, que debo ser muy claro en precisar cuál es la normativa, NIF completas o NIF para pymes, de acuerdo a la categoría, al grupo que pertenece a la empresa, o a cuál es el esquema que se ha venido manejando desde años anteriores. Y eso va a llevar a cabo también cuál es la normativa o las normas que entran en vigencia en un siguiente año. Por ejemplo, si aplico NIF completas, debería yo revelar cuáles son las normas que afectarían a mis estados financieros en los siguientes años. Y justamente es lo que hemos estado viendo, la aplicación de la NIF 18, que es el nuevo esquema de presentación de estados financieros, del estado de resultados integrales, bajo un esquema similar o bastante parecido al del estado de flujos de efectivo. ¿No es cierto? Es lo que hemos visto en algunos de nuestros clientes. Perfecto. ¿Qué consideras que las compañías deberían tomar en cuenta para esta implementación? ¿Cuándo deberían hacerlo? ¿Cuál es el momento más apropiado? Hay muchas empresas que ya han venido anticipándose para llevar a cabo este proceso de aplicación de la NIF 18. Sin embargo, entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, pero no les es del todo ajeno el tema del esquema, de cómo se estructura este nuevo estado financiero o esta nueva forma de presentación del estado de resultados integrales, porque como tú sabes, se asemeja mucho al estado de flujos de efectivo. Esto más bien requiere que se parametricen los sistemas de las empresas o que se reorganice la información financiera de tal forma que pueda derivarse a las actividades que corresponden de operación, de inversión, de financiamiento, y con las demás categorías que exige el estado de resultados integrales. Tú sabes, en algunos de nuestros clientes hemos hecho algunos análisis que no simplemente se derivan al estado de resultados, sino que requieren un análisis más pormenorizado y han permitido que nuestros clientes abran su visión respecto al manejo del negocio. Entonces esa es la intención de la NIF 18. Hay algunos casos que tú también has manejado, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Eso básicamente. Entonces, bueno, esperamos que todo el tema correspondiente a la elaboración de las notas de los estados financieros sea algo que no cause preocupación en nuestros clientes y en quienes están relacionados a la elaboración de estados financieros como tal, que sientan la confianza de poder soportarse con sus auditores o consultores para poder elaborar unas notas que realmente sean útiles para la administración, ¿cierto? Perfecto, me parece excelente tu recomendación, Santiago. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que haya sido útil las recomendaciones y todos aquellos temas que hemos topado en este conversatorio. Esperamos verles pronto en un próximo evento que tenemos planificado para estos meses y en nuestras próximas reuniones a través de nuestras redes sociales. Es un gusto siempre estar en contacto con ustedes. Hasta pronto. Gracias.